Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Nos consideramos todos, bueno, ustedes porque yo sí, pero ¿se consideran ustedes siervos de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Conocen cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? Que lo sigan con la cruz cada día. Esa no es la voluntad de Dios, Petra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, católicos, ¿ah? Que se salven correctamente. ¿Y cuál es el camino para la salvación? ¿Ah? Pues por eso, ¿y cuál es la voluntad de Él? Seguir las escrituras, seguir sus ejemplos. ¿Qué más? A ver, los domingos tenemos catequesis, pueden venir para que reciban con los niños. La voluntad no hay otra voluntad de Dios que su creación se salve, que todos nos salvemos. Porque nosotros ya conocemos al Señor, nos bautizaron, recibimos los sacramentos, sabemos que somos hijos de Dios y somos siervos de Dios, como ustedes muy bien dijeron. Hasta ahí estamos bien. ¿Y cómo llegamos a ese punto de salvarnos? Siendo fieles a su palabra, hasta ahí y paremos de contar, no hay otra cosa más. Dijo Jesús en uno de sus evangelios:
El que me ama seguirá y cumplirá mis mandamientos, y yo haré morada con él en la casa de mi Padre. Nosotros conocemos las Escrituras, conocemos qué está bien y qué está mal. Son opciones que siempre tenemos en la vida y jamás hay que justificar ese camino. Aquel que justifica el camino es un mentiroso. Entonces entendemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar en la vida. Y cuando digo que sabemos lo que está bien y lo que está mal y lo que debemos hacer es, por ejemplo, si uno peca, pues sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que nadie va a pecar. No me malinterpreten. Hacer la voluntad de Dios es vivir siempre en gracia de Dios. Y se puede vivir, por supuesto. Si me tengo que ir a confesar todos los días, pues me voy a confesar todos los días. Esa es la voluntad de Dios, porque quiere Dios que yo me salve. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande porque Dios nos ha dado mucho. Porque hay otros que no conocen al Señor, que no saben cuál es su voluntad. Las Escrituras de hoy nos habla directamente, Dios nos habla directamente a su iglesia. Desde los líderes eclesiales, desde el Papa hasta el último miembro de la iglesia. Pablo nos advierte, fíjense lo que dice San Pablo. Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Dios nos da gracia a nosotros los sacerdotes. Ese es un llamado especial, es una vocación, ¿por qué? Vaya usted a saber. Pero Dios nos dio esa gracia porque confía en cada uno de los que ha llamado y que los ha instituido ministros. A esos, a nosotros, Dios nos va a exigir, y un montón. El pecado de un sacerdote es más grave que un pecado de un laico. Yo soy consciente de eso. Cuando yo soy infiel a Dios, yo le pido perdón. Dios me entiende, pero yo entiendo que mis faltas son graves. Pero también Dios distribuye la gracia a su pueblo. Y por eso hoy el Señor nos trae la buena noticia del reino. De que el reino se nos ha confiado a nosotros, se ha revelado a cada uno de nosotros. El reino no es otra cosa más que la persona de Jesucristo. El reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y Pedro, en su misma duda, ¿verdad? Le dice, mira, y todas estas parábolas que nos cuentas, ¿verdad? Porque está advirtiendo a qué hora va a venir, a qué hora va a ser el llamado. El Señor nos advierte que nos vamos a morir. ¿Sabían ustedes que se van a morir? Bueno, pues si no sabían, disculpen que les dé esta mala noticia. Espero que no sea ahora, por lo menos que nos dé licencia, como dicen algunos, para unos días más. Pero Él nos está advirtiendo, algún día tú y yo nos vamos a morir y debes de estar con las lámparas encendidas, quiere decir, en gracia de Dios. Y Pedro le dice, mira, y esto solo es para el pueblo o también para nosotros. Entonces le dice la otra parábola, que son los administradores. Como les digo, somos los sacerdotes, los líderes de la iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande en el mundo. Primero, cuidar nuestra vida. Primero, cuidar nuestro estado de gracia. Entender que nuestra humanidad a veces pues nos hace caer. No estoy justificando. Digo, entender que somos débiles.
Pero tenemos la bonita opción, la gracia del sacramento de reconciliación. Entonces no podemos, primero, argumentar ignorancia. Que no sabía, no me dijeron. Sí sabemos, sí entendemos. Nunca justifiquen una acción mala por algo que ustedes creen, piensan o saben. A mí me parece, no sé. En la vida hay cosas blancas y cosas negras. Hay Jesucristos y hay Barrabás. No hay, de en medio no hay. Entonces, nuestra vida como cristianos y como hombres y mujeres de fe es escoger el camino de Jesús, ¿verdad? Porque ese camino es el camino de la puerta angosta. Y si hay un tropiezo, pues pedirle perdón a Dios, reconciliarte por medio del sacramento de la reconciliación. Y si por algún momento caemos en este lado de Barrabás, recapacitar, ¿verdad? Y meditar por qué actué de esta forma, por qué hice esto, por qué tomé esta decisión. Siempre es bueno, eso se llama un examen de conciencia, eso se llama acto de contrición. Es que mire, yo actúo de esta forma porque mi marido me dijo esto, mi mujer me dijo esto, o aquella persona me insultó, me trató mal. Estamos justificando nuestras faltas. Sí, es cierto, tu marido te puede decir de lo peor, tu mujer también, alguien te insultó, qué sé yo, cualquier cosa de esas son justas y valederas, pero no para pecar. Porque no podemos actuar de la misma manera que la otra persona. Allá Dios lo va a juzgar a él y hay que orar al Señor por aquella persona. Pero yo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a actuar? Ese es el punto. Porque a los que se les da más, estamos llamados a exigirnos más. Y como bien dice el Señor, pero el que sin conocerla, que es la voluntad de Dios, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Pero también aquellos que argumentan, entre comillas, ignorancia, van a recibir su castigo, pero va a ser menos porque no conocen al Señor. No es que argumenten ignorancia, fíjense bien, estamos hablando de dos cosas. Si tú eres católico, si tú conoces a Cristo, si has tenido ese encuentro personal con Jesucristo, cualquier acción grave que esa persona hace, tendrá su castigo grave, porque sabe quién es Cristo. Y como les vuelvo a justificar, lo que está mal y lo que está bien está bien. Si decimos sí es sí, si decimos no es no, como dice la Escritura. Aquí no hay que justificar a medias tintas y nada. Esto es como los que dicen que del aborto, ¿verdad? Han escuchado que dicen pro-choice. ¿Han escuchado esa frase? ¿Pro-choice de qué? A ver, ¿pro-choice de qué? Pues es una buena pregunta. ¿Pro-choice de darle vida a este feto o pro-choice de matarlo? ¿Cuál de los dos es? ¿Está bien? ¿Está bien ser pro-choice? No. ¿Por qué? Porque estoy dando la opción de que maten un ser humano. Eso es, no solo es inmoral, eso es grave. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, yo soy católico pero soy pro-choice. O sea que también estoy de acuerdo con matar, como la pena de muerte también. Claro, hay que apoyar la pena de muerte. Que lo maten, estamos diciendo. ¿Tenemos derecho a eso? No. Entonces, no es fácil. No lo es. No lo es.
pero Dios te ha dado esa gracia que te ha dado el regalo grande. Porque así como los pecados de nosotros pesan mucho, así recibimos muchas bendiciones. Así es que pidámosle a nuestro Dios el día de hoy que nos ayude a discernir en la vida, que nos ayude a caminar en el camino de la santidad, y que si nos caemos, que nos ayude a levantar, pero que no nos quedemos en el suelo tirados, porque eso es lo que el diablo quiere. Pidámosle también a nuestra Santísima Madre que nos cubra con su manto como madre y nos cuide y nos proteja, sobre todo nuestra alma. Porque al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor.